Muy buenas a todos. Para cerrar el día de hoy, les traigo un relato que demuestra que en el universo de Valle Sereno, no todo es oscuridad. A veces, los objetos que nos rodean nos devuelven un poco de lo que la vida nos quitó. Soy el gato Reddit y esto es, Un Momento de Luz, el regalo del libro 1. Desde que era niño, mi refugio fueron las historias. Me encerraba durante horas en la biblioteca, buscando aventuras de todo tipo. Un día, entre los estantes más antiguos, vi a una jovencita casi de mi edad. Estaba moviendo los libros con cuidado, tocando sus lomos de una manera extraña. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella, un poco nerviosa, me preguntó si sabía dónde estaban los libros para ciegos. Lo comprendí de inmediato, ella no estaba desordenando, estaba buscando los títulos con relieve. Acepté ayudarla y ese fue el inicio de todo. Pasamos horas hablando. Cada historia que yo le contaba la asombraba. Con el tiempo, empecé a hacerle resúmenes de historias raras y complejas, narrándoselas al oído mientras el sol se ocultaba por las ventanas de la biblioteca. Nos hicimos inseparables hasta que nos hicimos pareja. Pero ella siempre tenía una pequeña tristeza en su mirada gris. Un día, al preguntarle qué le pasaba, me respondió con la voz rota, es porque nunca podré ver al hombre que amo. La besé y le juré que la amaría siempre, y que mientras yo tuviera voz, ella nunca se quedaría sin historias. En ese preciso momento, un leve silbido recorrió la sala, como si el viento hubiera pasado las páginas de un libro cercano. Por un segundo, vi un brillo dorado en sus ojos grises. Ella dio un respingo, apretó mis manos y exclamó con asombro, «Te puedo ver. Leo, puedo verte». Fue solo un instante, un parpadeo de realidad antes de que la oscuridad volviera a su mundo, pero ese segundo fue el mejor de nuestras vidas. Lo que ella no sabía, y yo solo descubrí después, es que en la mesa de al lado había un libro forrado en seda roja que no recordaba haber visto antes. Tenía un número 1 en el lomo. Según un blog que encontré recientemente de una tal, historiadora B, el libro 1 es extremadamente difícil de obtener y suele aparecer solo ante quienes entregan su vida a las historias. Dicen que ese libro puede alterar los sentidos, otorgando milagros momentáneos a un precio que aún no comprendo. No sé cómo llegó ese libro a la biblioteca, ni cómo se obtuvo, pero siempre estaré agradecido por ese segundo de luz que nos regaló. Ahora te pregunto, ¿crees que el libro 1 es un objeto de luz, o que ese milagro fue solo una forma de enganchar a un nuevo dueño? Los leo en los comentarios. Si te gustó este relato, no olvides darle like y suscribirte. Recuerden, esto fue, El Brillo del Libro 1, Historias del Gato todos los días. Muy buenas a todos. Hoy les traigo un relato sobre cómo el amor genuino puede transformar a una persona, y cómo la vida pone a cada quien en su lugar. Soy el gato Reddit y esto es, El éxito es mi mejor venganza, mi familia me abandonó por su hijo, genio. Me llamo Alejandro. Desde pequeños, la diferencia entre mi hermanastro Josué y yo era un abismo. Si yo sacaba un 9 en una materia difícil, mis padres apenas me daban un bien hecho seco. Pero si Josué sacaba un 6, 7, le regalaban el último teléfono del mercado. A él le daban todo lo que pedía, a mí, solo lo que a él ya no le servía. Mis tíos, al ver esta obvia desigualdad, intentaron hablar con mis padres, pero fue inútil. Ellos estaban cegados por su hijo genio. Mis tíos, decididos a darme la vida que merecía, les pidieron que me dejaran vivir con ellos. Mis padres aceptaron casi de inmediato, como quien se quita una carga de encima. Por primera vez, sentí el amor de una familia de verdad. Si necesitaba algo, ellos estaban ahí, si necesitaba un consejo, me lo daban. Juré demostrarles que su amor daría frutos. Esos 9 se convirtieron en 10. Pasaba noches enteras estudiando y en mi tiempo libre, daba tutorías a los niños de la zona. Lo que empezó por dinero se convirtió en mi vocación. Me gradué con honores 2 años antes de lo normal.
Me convertí en el mejor profesor del instituto, luego vicedirector y, unos años después, director de una de las mejores universidades del país. Mis tíos estuvieron en cada paso, en cada éxito. Mis padres, en cambio, ni se tomaron la molestia de llamarme para preguntar cómo estaba. Hasta que un día, el teléfono sonó. Eran ellos, llorando desesperados. Me suplicaban que fuera al hospital porque Josué necesitaba ayuda. Mi primera reacción fue negarme, pero mis tíos me hicieron entrar en razón. Ve al menos a ver qué pasa, Alejandro. Después de todo, ¿crecieron juntos? Fui con mis tíos, porque sabía que si iba solo, me arrepentiría. En cuanto mis padres me vieron, intentaron abrazarme llorando, suplicando mi ayuda económica. Resulta que su hijo genio había chocado ebrio de noche, destruyendo un auto caro y quedando herido. Mis tíos, al ver esa hipocresía, no se callaron. Les dijeron sus verdades en la cara. ¿Dónde estaban cuando Alejandro se graduó? ¿Dónde estaban en sus cumpleaños mientras celebraban los fracasos de Josué? Miré a mis padres a los ojos. El dolor que sentía de niño ya no estaba, solo quedaba indiferencia. Acepté ayudarlos con los gastos médicos de mi hermano, pero les puse una sola condición. Les daré el dinero, pero con la condición de que no me vuelvan a llamar nunca más. Sean felices con su hijo, genio. Yo ya encontré a mi verdadera familia y estoy feliz con ella. Me di la vuelta y me fui con mis tíos. A veces, la sangre no te hace familia, el amor y el respeto, sí. Ahora te pregunto, ¿crees que Alejandro hizo bien en ayudarlos económicamente o debió dejarlos que resolvieran sus problemas solos? Los leo en los comentarios. Si te gustó esta historia de superación, suscríbete y dale like. Recuerden que aquí tenemos historias del gato todos los días. Hasta la próxima. Muy buenas a todos. A veces, las personas más cercanas son las que nos obligan a entrar en los lugares más oscuros. Soy el gato Reddit y esto es, El Último Concierto. Escuché la melodía prohibida y vi mi destino. Me llamo Julián. Nunca me consideré valiente, pero mis amigos no me dejaron opción. Me tenían acorralado, o pasaba la noche en la vieja escuela de música abandonada, o le enviaban a mi mamá esos vídeos que miro a escondidas. Para ella soy el hijo santo, y no podía permitir que esa imagen se rompiera. Le mentí diciendo que dormiría donde un amigo y me encerré en ese edificio que olía a madera podrida y olvido. Se decía que allí, a medianoche, se escuchaba una melodía de violín tan triste que podía darte visiones del futuro. Al principio, el silencio era absoluto. Pero de la nada, una nota suave rompió el aire. Era un violín lento, tan melancólico que sentí un nudo en la garganta. Sin darme cuenta, mis pies me llevaron hacia un aula en el segundo piso. Al abrir la puerta, el mundo cambió. El aula ya no estaba ruinosa, se veía nueva, iluminada por un sol que no existía. Vi siluetas de niños, sombras del pasado. En el centro, una niña con un uniforme antiguo miraba por la ventana mientras tocaba su instrumento. Entonces, la música se volvió intensa, casi violenta. Empecé a ver lo que ella vivió, murmuros de sus compañeros, acoso constante, sobornos para que guardara silencio y golpes que me dolían como si fueran míos. La melodía era el grito de su alma. En el clímax del dolor, la música paró de golpe. Las sombras se detuvieron. Vi a la niña caminar lentamente hacia el marco de la ventana con el violín en la mano. Cuando su silueta cayó al vacío, el mundo volvió a la oscuridad. Pero ella seguía ahí, frente a mí. La violinista se volteó, sus ojos brillaban con una paz que me asustó. Me tomó de la mano y me susurró. Gracias por haber escuchado mi historia. Toma tu recompensa. En ese instante, mi mente se llenó de una luz blanca. Me vi a mí mismo, años después. Era un adulto feliz, realizado, y a mi lado estaba una mujer hermosa que me miraba con un amor que nunca he conocido. Era una visión perfecta de mi futuro. Me quedé dormido por el impacto emocional. Al despertar, los rayos del sol real entraban por la ventana rota. Me asusté al ver una sombra, pero era Nicole, una compañera de clases.
Se había enterado por los idiotas de mis amigos de lo que me habían obligado a hacer y vino a ver si estaba bien. Al verla ahí, bajo la misma luz que la niña de la visión, sentí un escalofrío. Quizás el futuro no está tan lejos como pensaba. Lo que no le dije a Elena es que, en el rincón del aula, encontré un libro pequeño con el número 1 en el lomo. Según los archivos de la historiadora B, este objeto permite conectar con los ecos de quienes sufrieron en silencio. El libro 1 no me mató, pero me hizo cargar con el secreto de esa niña para siempre. Ahora te pregunto, ¿aceptarías ver un futuro perfecto si para ello tuvieras que presenciar el peor momento de la vida de alguien más? Los leo en los comentarios. Si te gustó esta historia con un toque de esperanza y misterio, suscríbete y dale like. Recuerden que aquí tenemos historias del gato todos los días. Hasta la próxima. Muy buenas a todos. Hoy la historiadora B ha cruzado una línea peligrosa al filtrar este documento. Lo que van a escuchar es información protegida que explica por qué el mundo está en peligro. Soy el gato Reddit y esto es Expediente Clasificado, lo que el Valle intentó borrar. El documento comienza describiendo los años dorados de Valle Sereno. Alejandro, el abuelo de Julián, era el único que conocía la verdadera mente de Sebastián, el escritor. Sebastián vivía en el pueblo con su esposa Censurado. y su hija Elena. Eran una familia feliz, hasta que el bosque empezó a emitir ecos, historias que se contaban solas entre los árboles. Alejandro y Sebastián pasaron meses investigando estos relatos vivientes, pero entonces ocurrió el evento. Censurado. Tras ese suceso, la atmósfera del pueblo cambió para siempre. Los ecos se volvieron violentos, manifestándose como siluetas que devoraban los recuerdos de la gente. Alejandro le advirtió a su amigo que se detuviera, que esa entidad se estaba ensañando con ellos, pero Sebastián estaba devastado tras la pérdida de él. Censurado. Su dolor lo llevó a una conclusión desesperada: si no puedo vencer a esta fuerza, la encerraré. Pasó días sin dormir, redactando con una furia casi demoníaca lo que hoy conocemos como los 5 libros. Eran candados destinados a contener la maldad del valle, pero el pueblo fue más inteligente. La entidad corrompió los libros, convirtiéndolos en puentes para escapar de sus fronteras. Cuando Sebastián finalmente entendió su error y escribió el libro 0 para deshacerlo todo, el pueblo lo mató antes de que pudiera publicarlo. Alejandro, sabiendo que él seguía en la lista, tomó los fragmentos de esa última obra y los esparció por el mundo. Se aseguró de que un fragmento llegara a manos de Elena, una disculpa póstuma de su padre por haber preferido las historias a la realidad. Y antes de desaparecer, Alejandro dejó una hoja de advertencia para su nieto Julián, sabiendo que algún día, la curiosidad lo llevaría de vuelta a las sombras de Valle Sereno. Nota final de la historiadora B. Es alarmante la cantidad de veces que aparece la palabra censurado en los momentos clave de este diario. ¿Alguien borró sistemáticamente los nombres y los eventos que causaron la ruptura de la realidad? ¿Fue la entidad del pueblo para protegerse, o fue Alejandro para protegernos a nosotros? Ahora te pregunto, ¿crees que la información censurada contiene la forma definitiva de destruir el valle, o es algo tan horrible que Alejandro prefirió que nadie lo supiera jamás? Los leo en los comentarios. Si quieres que sigamos desenterrando los secretos de la historiadora B, suscríbete y dale like. Recuerden que esto fue el Informe Alejandro, historias del gato todos los días. Hasta la próxima.